Olor a azufre. Mi familia está integrada por varios traileros. Uno de ellos es mi tío Joaquín, quien ya lleva más de 15 años dedicándose a eso. Cuando nos reunimos todos, siempre tiene una historia que contar. Normalmente, quienes se dedican a esto están en comunicación constante, ya que la carretera suele ser muy peligrosa y nunca está de más avisar sobre cualquier situación sospechosa. Un relato que me pareció espeluznante es el que nos contó la última vez. Dice que ese día debía llevar una carga de Sinaloa a la Ciudad de México y que después de muchas horas de viaje decidió descansar. Estacionó el tráiler en una zona segura y tomó una siesta. Un rato después, cuando despertó, siguió su camino. Un par de horas después, debía ir al baño y las gasolineras le quedaban muy lejos aún. Así que paró en el camino. Estaba muy oscuro y topó con algo que parecía ser una piedra. Hizo lo que tenía que hacer y fue hacia el tráiler. Pero en el tramo comenzó a sentir mucho frío, tanto que le helaba los huesos. Subió y se puso una chamarra, pero no fue de mucha ayuda. De repente se dio cuenta de un olor peculiar. Olía a azufre y a algo podrido. En nuestra familia, la abuela tenía la creencia de que este tipo de olores aludían al mal. Recordó eso y decidió ponerse en marcha para evitar cualquier tipo de inconveniente. Unos kilómetros más adelante, vio a alguien en la orilla de la carretera. Era un chico vestido de negro, llevaba cargando una mochila. Mi tío dice que él nunca subía gente desconocida. En primer lugar, porque era peligroso. Y en segundo, porque no es una persona muy social. Le cuesta trabajo comenzar una conversación, y más con alguien que no conoce. Pero que aquella noche decidió darle un aventón, porque ya era muy tarde y podía resultar peligroso. Además, porque quería algo de compañía después de sentir que había algo malo cerca. Paró lentamente la unidad y vio por el retrovisor cómo se acercaba corriendo feliz. Le tocó el vidrio, le abrió la puerta del copiloto y lo saludó amablemente. El chico se había puesto contento por el favor que le estaban haciendo. Le dijo que se llamaba Omar y que iba a un pueblito cercano de ahí, pues se lo habían recomendado mucho por su deliciosa comida. También le dijo que le gustaba mucho viajar únicamente con su mochila. Mi tío le comentó que el lugar al que quería ir estaba cerca, y también le dijo que no le recomendaba caminar a esas horas, ya que era muy peligroso, que la gente mala siempre buscaba la oportunidad de robar o hacer daño. Así que lo mejor era esperar en algún lugar el día y seguir por la mañana. Omar le agradeció por sus consejos y por llevarlo. Todo iba bien, comenzaron a platicar por un buen rato. Pero después, la actitud de aquel hombre había cambiado drásticamente. Mi tío le hacía preguntas para que el viaje fuera más ameno, pero ya no contestaba. Se quedaba completamente callado e iba viendo hacia el frente con la mirada perdida. No se movía para nada. Pensó que quizá había hecho algún comentario inapropiado sin querer, y mientras analizaba la situación, aquel frío volvió. Y esta vez, aún más fuerte, tanto que comenzó a temblar, pero el copiloto parecía no sentir nada. Extrañado, siguió manejando, arrepintiéndose en el fondo de haber subido a aquel tipo, pues ya se sentía muy incómodo. Lo más raro es que el olor a azufre también volvió, y también se sentía mucha pesadez. El miedo estaba cada vez más presente. Se empezó a preocupar y temió que, de repente, algo malo se le apareciera en el camino. Lo único bueno era que ya faltaba poco para llegar al destino del pasajero. Quería hablar con alguien, así que revisó que hubiera señal para poder marcarle a su esposa, pero no había nada. Así que guardó su teléfono, y ya algo molesto de que el joven se mostrara tan hostil, le preguntó que si no tenía frío, y que si a él también le llegaba ese olor. Y al contrario de lo que pensó que sería su respuesta, este le dijo algo que le heló la sangre. Pues
una voz más grave de lo que recordaba, mencionó que él no podía oler ni sentir, pues ya estaba muerto. Al principio se asustó, pero concluyó que seguramente era una broma o un comentario para que lo dejara en paz. Cuando por fin llegaron a su destino, bajó muy rápido y cerró la puerta con fuerza. Ni siquiera las gracias le dio, y de verdad no tenía el porqué de su comportamiento. Mi tío no quería pensar más en eso, aunque era inevitable sentirse enojado. Además, seguía asustado, pues el frío no se quitaba y el olor no se iba. Por medio de su radio, le contó a sus compañeros que también eran traileros y les avisó por dónde estaba para ver si alguno de ellos alguna vez había sentido lo mismo o había visto algo raro cerca. Muchos hicieron bromas acerca de eso, pero uno en particular le dijo que le recomendaba seguir su camino y no parar por nada del mundo, pues a veces era el aviso de que algo malo estaba cerca y que si frenaba, algo maligno podría subir y hacerle daño. Quienes escucharon eso lo incitaban a estacionarse y comprobarlo en tono de burla, pero él ya no quiso saber más del tema. Manejó sin parar y luego de un tramo su teléfono empezó a sonar por los mensajes que le había mandado su esposa. Él sabía que si no le contestaba pronto, comenzaría a pensar que podría haber tenido algún problema y no quería preocuparla. Así que decidió parar para contestar sus mensajes, y cuando el tráiler estaba por detenerse, escuchó como si alguien corriera desde atrás del vehículo, acercándose a la puerta del copiloto. Miró por el retrovisor y se dio cuenta de que era el mismo chico, pero era imposible. No podía haber llegado tan rápido hasta ahí caminando, y en ese momento el miedo llenó la atmósfera, y también ese peculiar olor. Nada era normal. No podía creer lo que veía. Cuando se acercó a la ventana a aquel hombre, se dio cuenta de que su rostro ahora era diferente. Estaba pudriéndose y uno de sus ojos colgaba de la cuenca. Además, cuando este ser se acercó más y tocó la ventana, vio que los huesos sobresalían de su mano y cómo sonreía de manera aterradora. Mi tío, asustado, no pensó más y arrancó sin ver atrás. En el camino no dejaba de pensar en lo que había presenciado y en que jamás había sentido tanto terror en su vida. Llegó a una gasolinera y decidió quedarse ahí por lo que restaba de la noche para poder tranquilizarse y descansar. Además, quería marcarle a su esposa y contarle todo. También llamó a quien le había dicho que no se parara por ningún motivo, y este le dijo que cuando fuera de regreso, pusiera mucha atención en el lugar donde empezó a sentir miedo, pues seguramente encontraría la razón. 2 días después, pasó de regreso por el mismo lugar y recordó que esa sensación empezó cuando bajó para ir al baño, así que revisó la zona. Su sorpresa fue tal al darse cuenta de que lo que había pensado que era una piedra, en realidad era una tumba. Citaba que era de un joven llamado Omar. Decía que había muerto atropellado a sus 25 años. Era fan de viajar y descubrir nuevos lugares. Cuando terminó de leer, entendió todo. Era claro que le había faltado el respeto a la memoria de aquel chico sin querer, y este quiso hacérselo saber. Pensó en el grave error que había cometido. Se hincó frente a la tumba y se disculpó sinceramente. Una semana más tarde, pensó que no le volvería a ocurrir algo parecido, pero una de esas noches tuvo un horrible sueño. Ahí pudo ver de nuevo a Omar a la orilla de la carretera, pero esta vez todo era diferente, porque el hombre comenzaba a rasgar con sus uñas el tráiler. Mi tío cuenta que podía escuchar perfectamente el sonido agudo que causaba esa acción, y que cuando despertó, los oídos le estaban sangrando. Se asustó mucho y dice que todo se sintió muy real. Cuenta que supo que aquel fantasma no lo iba a dejar tan fácil cuando el siguiente sábado fue a un antro en Culiacán. Después de mucho tiempo, le había tocado descansar,
y sus amigos lo habían invitado a relajarse un rato. Esa noche se sentía diferente, hacía más frío que las anteriores, pero eso no impidió que se divirtiera. Al cabo de un rato, comenzó a sentir una punzada en el lado izquierdo del pecho y un olor asqueroso se apoderaba de la atmósfera. Comenzó a ver por todos lados, y entre toda la gente que estaba en la pista de baile, le pareció ver al mochilero por unos segundos. Cerró los ojos pensando que estaba alucinando, y cuando los abrió, lo pudo ver más cerca y vio una enorme sonrisa dibujarse en su rostro. En ese instante, un miedo profundo corrió por todo su cuerpo. Huyó de ahí, no se despidió de sus amigos ni de nadie. Solo quería llegar a casa y no volver a ver jamás a ese ser. Cuando llegó, corrió al baño, se lavó la cara, pero cuando se alzó para verse en el espejo, el reflejo no era solo de él, también estaba aquel fantasma justo detrás. Se veía muy enojado. Mi tío corrió a su cama y le contó a su esposa. Ella le dijo que ya no podía seguir con esa situación, que al día siguiente irían a la iglesia para que el padre lo bendijera y por supuesto a su casa también. Así lo hicieron, pero el sacerdote les recomendó ir también a aquel lugar a bendecir aquella tumba y rezar por el difunto para que pudiera descansar en paz. El siguiente fin de semana decidieron ir, esta vez en su coche. Tardaron varias horas en llegar, pero valió la pena, porque después de bendecir el lugar, nunca más volvió a ver a Omar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.